si entra una persona a tu casa, ¿vos la podés matar? Entonces, si está sucediendo algo en la calle o alguna catástrofe o algo, yo miro y me observo, ¿sí? Digo, ¿desde qué lugar de mi pasado o doloroso, ¿sí? Estoy creando lo que estoy creando, si se trata de una catástrofe o si algo que me afecta, ¿sí? Y lo encuentro enseguida, lo encuentro inmediatamente, o sea, claro, acá estoy en este lugar, en este espacio, en este momento me está pasando esto que me pasaba hace años y otra vez lo tengo acá en mi presente en modo de otras, le pasa a otras personas o le pasa, ¿no? En una realidad que parece lejana, pero no es tan lejana, ¿sí? Me está sucediendo a una parte de mi realidad, por lo tanto, me pasa a mí. ¿Sí? Y desde ese lugar, si me afecta, lo trabajo, lo miro, lo observo. Y cuando lo ves desde esa manera, no hay forma de que no seas dueño de tu universo. ¿Sí? De que el otro no existe, no te hace, no te provoca, vino y me dijo y me hizo tal cosa, no te hace, no, vos pusiste eso ahí para algo, bueno, vamos a ver para qué. Le saca totalmente el foco al drama del momento y se enfoca en el único que importa que sos vos. Entonces es una manera de percibir la realidad y es maravillosa porque te haces responsable de tu universo, por lo tanto, está en tus manos poder cambiarlo. Y como está en tus manos, aquello que parece imposible se vuelve posible. Y cambia realmente si vos lo trabajás adentro tuyo, si vos trabajás en tu historia, en tus pasados y en tus identidades inconscientes, la realidad cambia. Y aquello que parecía imposible se vuelve posible. ¿No? Tal cual. Decime si no es hermoso eso. Sí, que además al sacarle la carga del que me están haciendo o que Ujú, eso está por fuera de mí, claro, ujú, podemos encontrar la solución mucho más rápido, porque sí, despejamos esa, ese rumeo interno donde nos encontramos enojados con alguien que está en el exterior o con una situación o con lo que sea, ujú, que al despejar eso nos permite enfocarnos en resolver eso que está sucediendo. sí, ujú, Y como bien decís, si además a eso le sumamos, che, ¿y desde dónde lo estoy creando? Que es esta filosofía, la filosofía biosistente, el camino de consulta, la introspección, ese conocer quiénes somos y desde dónde creamos la realidad, nos permite encontrar esos detalles y que además quizás hace que aparezcan seres aparentes ahí en el exterior que nos solucionen quizás la tarea de resolver ese conflicto, ese inconveniente por el que estamos atravesando. tal cual. Y autoconocernos nos permite identificar desde dónde estamos creando la realidad. Y tengo algo muy, muy fresquito de hace una hora aproximadamente. Lechuguita, bien Sí, lechuga, sí, bien fresca, sí, bien fresquita está, recién sacada de la huerta. de la huerta, sí. Claro, me trae mi hijo, el menor, Ujú, una cuestión de, dice, si entra una persona a tu casa, ujú, ¿vos la podés matar? ¿Hasta dónde llega la ley? Y empezó y dice, ¿y dónde venden armas? ujú, Yo digo, bueno, primero me escaneé, que era lo que me molestaba, digo, porque me empezó a, claro, digo, ¿por qué tenés que pensar eso? Que alguien va a entrar a tu casa. Digo, primero, no vas a poder hacer nada, digo, si no, no tenés armas. En casa no hay armas, le digo, no, no, claro. digo, aparte de si yo tengo un arma, voy a empezar a creer que va a haber una posibilidad que exista que eso suceda. Y sabemos que cuando aparece una polaridad de un lado, luego aparece la polaridad del otro lado para compensar eso. Y porque además ya sucedió. Si Tal no, no cual, estaríamos pensando en esto. Es tal cual, imposible que esto esté en tu exacto. realidad porque ya pasó, por eso están sintiendo estos miedos de repente, ¿no? ¿Qué Sí, es lo que pasó?
Y ahí mientras Ok. hablaba con él, digo, bueno, mira, la Sí. verdad que yo la respuesta no la tengo, no sé hasta dónde te permite la ley. Sabemos que hay países que si alguien entra en tu propiedad, tenés derecho de pegarle un tiro, ¿correcto? Sí. Ujú. Cambio la ley en Argentina es distinta, ¿no? Digo, es según cada país. Digo, pero eso me da fácil, yo la respuesta no la tengo. Preguntá ya a ChatGPT. Así Ujú. que, bueno, busco la respuesta ahí más o menos. Dice, pero no venden armas. Ujú. Digo, mirá, digo, hay lugares donde venden armas. Digo, yo no sé dónde están. Digo, ¿lo querés averiguar? Fíjate, pone Google Maps y pone armerías o lo que quieras y ahí vas a, bueno, ahí busco, ¿no? Pero yo en esa situación me sentía incómodo. Digo, ¿por qué esta Sí. necesidad? Digo, que me traiga esto, pensar en que puede entrar, digo, y digo, che, ¿y desde dónde estás creando esta realidad? ¿Desde qué parte de mí está saliendo? ¿Para qué época, para qué momento de mi vida? No mía, porque yo no he Ujú. pasado por las situaciones, sí que han entrado a robar en mi infancia en casa, pero nunca habíamos estado. Fueron, fueron tres situaciones en las que nos habíamos ido, dos de viaje, miento, una de viaje, una a un cumpleaños y otra un fin de año. Ujú. Y digo, pero digo, yo no atravesé una situación así de un enfrentamiento, de encontrarme, digo, ¿desde dónde está saliendo esto, no? Ujú. Y digo, acá hay, por lo que estoy atravesando, digo, y estamos hablando de economía, venimos hablando, arrancamos enero hablando de economía, digo, a ver, ¿desde dónde está eso? Y recuerdo que a mi abuelo, cuando yo tenía aproximadamente 11 años, o por ahí, no tengo bien la fecha, pero sacando en conclusión, quizás yo estoy entrando en la fecha que mi abuelo atraviesa un robo por medio de eh, un golpe comando, fue prácticamente Ujú. muy planificado estratégicamente y demás, porque habían reducido todo el vecindario, digamos, a la cuadra esa, los habían metido cada uno en su casa, digamos, habían como que ejercido un control para que no pase nada, digamos, y entraron, golpe comando, con máscaras, armas, que es más, creo que lo habíamos hablado en alguno de los vivos allá por principio del año pasado, Ujú. y digo, claro, digo, yo debo estar entrando en esa burbuja de tiempo en la que hoy mi hijo, porque además entendemos que creamos la realidad y con esos destellos, ¿para qué? Para que tomemos Ujú. conciencia y comprendamos el dolor que había detrás. En esta escena, no recuerdo que hayas Sí, hablado no, de no, eso, no te voy a... pero por ahí, O capaz que no no te lo digo, digo. no lo recuerdo, pero por No, ahí ya sé, capaz obvio. que lo que te quería preguntar es, en esta escena que entraron a la casa de tu abuelo, ¿quiénes estaban? ¿Tu abuelo y tu abuela? Estaba mi abuelo y mi abuela, mi abuelo se estaba bañando, era un domingo Ujú. por la tarde, Ujú. habían estado con su, bueno, el hermano de mi abuela y la esposa, se habían ido y detrás de eso, ya cuando empezó a oscurecer, sucede esto. Mi abuelo, su casa no tenía rejas, digamos, una casa que estaba al fondo, con ventanales grandes. Resulta ser que había hecho una venta un viernes Ujú. por la tarde, o sábado, no tengo bien, y bueno, hoy es justo es viernes, ¿no? Eh, se acerca el fin de semana, habían hecho una venta de una propiedad y como el banco estaba cerrado, a la hora que lo habían hecho no habían podido Guardar el guardar dinero. el dinero, sea en la caja, donde sea, ¿no? Entonces tenía el dinero en su casa. Bueno, mi abuelo y mi abuela se salvan de que los maten porque mi abuelo tenía una escopeta guardada Ujú. en un lugar particular, que él sabía que estaba ahí, él se estaba bañando, cuando escucha todos esos ruidos, sale y lo primero que trata es de manotear la escopeta para, bueno, se la habían metido en la Ujú. casa, ¿no? Digo, gente armada no Ujú. un ladroncito improvisado, digamos, había sido, Claro. bueno, no Ujú. importa, pero digo, era gente con armas, máscaras, habían roto el vidrio, digamos, tratado de forzar la puerta de Sí. entrada. eh, Ujú. o casualidad, mi abuela justo había hecho una limpieza y había cambiado de lugar La la escopeta. escopeta, porque si no Ujú. habría sido un regadero de sangre Guerra. y una Ujú. situación
Sí, bueno, Sí, o bien, esto ahí sí me acordé de que sí, me habías hablado del cambio de lugar de la escopeta. eh, y que no, vos tenías como 11 años cuando eso le pasa a tus abuelos, hoy tu hijo tiene el doble de eso, ¿no? ¿Es este mi hijo de hijo, 22 años? no, es el otro, el menor, Ah, el de al 16. menos. Bueno, pero tenés uno que cumple 22 Tengo ahí que ahora, cumple ¿no? 22 también, ¿Me exacto. entendés? Está a la mitad de la Estás ahí, edad. está el doble de la edad, estás vos quizá en este tiempo no, no sé qué edad tendría tu abuelo Claro, cuando esto le pasa. No creo que hayas tenido, o sea, que haya tenido el doble de tu edad cuando esto le pasa. Quizá, no sé, por ahí con 80 años, no, no sé si por ahí capaz que sí tenía todavía la fortaleza, pero no, y mi abuelo ujú, estaría rondando los 50 años, ¿me entendés? más o O de unos menos. 50 y pico de años Sí, y porque que, yo, sí, sí, aproximadamente. ¿sí? Pero acá es el eco, ¿no? Es esto, ¿qué va a pasar? Habla de la venta de una casa, vos con tus facilidades para obtener la casa, ¿no? Eh, y esto que se trata de, eso es un gran evento para vos, para tus 11 años, ¿no? ¿Qué me pasó a mí a los 22? No, no me pasó nada con armas, ok, pero a tus 11 al abuelo, el miedo, ¿no? Escuchar que cuentan lo que cuentan y vos el miedo a tus 11 años, ¿no? Crea hijos que te dicen, acordate que tuviste miedo. Mm, Acordate que tuviste miedo de que el abuelo se muera, que era importante tener un arma en la casa, tenerla en un lugar donde supieras que estaba. ¿Qué pasa si yo puedo? ¿Por qué? Porque el abuelo se quedó con ganas mm, ¿me tal cual. entendés? De que no le robaran lo que es suyo. Entonces, eh, esos dolores pasan en el tiempo y es un evento de casi muerte. Casi muerte para una persona que estaba aún en el rol de proveedor muy importante, por más que sus hijos ya estuvieran grandes y estuvieran casados y con hijos, no importa, él todavía tenía un rol productivo, ¿sí? Y desde este momento hay una casi muerte y se graba, ¿no? Esto, evitar. ¿No? Evitar. ¿Y de qué manera lo vas a evitar si teniendo un hijo que valientemente te dice, no, 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 necesitamos tener armas en la casa? No solo eso, sino que, y yo no recuerdo si a mis 11 lo había escuchado, seguramente sí, Ujú, eh, que le digan cuando fueron a hacer la denuncia en este lugar. Es más, me acuerdo que el día que ujú, lo charlamos pasó la sirena sonando, ujú. eh, Ajá, sí, es verdad. tan Sí. significativo, ¿no? Tan, Ujú. tan real que creamos la realidad. ¿Viste? Eh, que cuando van a hacer la denuncia, no, cuando van a hacer la denuncia no, un conocido de mi papá que era jefe de calle de la zona, no sé, le dice, tuvieron suerte de que no los mataron porque si no los iban a culpar a mi papá y a mi mamá que era su hijo, Ujú. como Sí. Y esto. un hecho preparado para que para quedarse con ese dinero de esa casa, Ujú, ¿no? Como una, un salvoconducto, ¿no? Para ujú, esa situación desde un lugar que, bueno, una manipulación, estafa, todo, todos los colores, ¿no? Y yo creo que ese ujú. mi niño de 11 que seguramente debe haber escuchado eso, de hecho, no solo me quedaba sin mis abuelos, sino también que mis papás iban a ir presos. O Exacto. sea que, Ujú. y vos fíjate que lo perfecto, y Dios, ya si no seremos creadores de ¿Por la qué? realidad, Porque te pregunta, ¿viste? para, Tu hijo te para, pregunta por qué lo claro, podemos matar. Sí. exacto, hasta ver hasta dónde puede. Claro. Eh, yo digo, qué perfecto que es, yo diga que fue a mis 11 a esa edad, cuando a mis 6 años es mi primera situación en la que yo siento Ujú. que pierdo a mis padres. Claro. Y al Ujú. doble de edad se vuelve a repetir una situación que no es la misma que yo atravieso, pero sí con la posibilidad de, no solo en este caso, perder a mis padres, también a mis abuelos, que era donde yo me iba a ir a mis 6 años el día que transito esa situación particular donde mi papá, por un enojo, me envía a la calle como una
reprimenda para que yo comprenda que no podía hacer chiste a los adultos, ¿no? Digo, desde Ujú, algún lugar. eh, y ahora tomo conciencia que esos 11 yo volvía, si sucedía eso, a atravesar, ya ahí la posibilidad era mucho mayor, porque no era que dependía de mí, desde una reacción de decir, che, pará, me echás a la calle, yo me voy a lo de mis abuelos, sino que en este caso ni siquiera iban a estar mis abuelos, ni mis abuelos ni mis padres, ujú. ¿no? Y digo, para Estás alguien en que viene a situación de... transitar Y el además te lo dice tu hijo, que esto. es doble ¿Me mío. entendés? Como para decir, claro, que como para decirte, no, 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 mira, si yo tengo un arma, vos no me vas a poder echar a la calle. Porque va a ser un chiste, Sí, ¿no? también, ¿Entendés? también podría, No, sí, 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 esa sensación por detrás. Eh, yo, mirá si no seremos creadores de esa realidad que la preparamos perfecta para poder verla, observarla, atravesarla desde las emociones. Y mirá si será fuerte que después de ese episodio mi abuelo se compra un arma, una 9 milímetros, mirá si no le habrá quedado, claro, eh, que el vos sabés miedo, que esa ¿no? situación, bueno, obviamente no la trabajé porque no está relacionada directamente con mi síntoma, Ujú. pero, pero sí, es una escena muy fuerte, porque él luego de eso se compra un arma más poderosa todavía de la que tenía. Sí. Eh, Ujú. Y no solo eso, sino el hecho de que aún así, y además, hasta quizá creando en el universo personas que no sean muy ordenadas, ¿sí? Fíjate porque acá la abuela, por ser ordenada, ¿sí? Cambia de lugar y le saca al abuelo la posibilidad de mm. defenderse en este lugar, ¿sí? Eh, entonces, ¿no? Como mirando toda, ya encontraste los desordenados. Sí, 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 tac, 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 Porque van cayendo. Van cayendo cayendo, primero ¿no? yo. Claro, pero por eso, por qué no dejas las cosas por cualquier lado, pero vos sabés dónde están las cosas, ¿no? Vos dejalo que Porque yo si sé dónde nadie, está, no me lo toques. claro, Y al grito claro, de, como ¿quién ordenó que no ¿quién orden- encuentro los? ¿me Tal entendés? cual. Y eso, ¿no? Y eso viene de ese gran dolor, porque al haber peligro de muerte, y además como una muerte inminente, ¿sí? Em, todo, absolutamente todo se graba, ¿no? Se saca una fotografía completa del sentir de quien está ante esa posibilidad. Entonces, si me paro en el lugar del abuelo es, ¿dónde está? ¿Por qué me cambian las cosas de lugar? Nunca más me cambien las cosas de lugar. Nunca más me ordenes. No, no quiero que me ordenes. ¿Sí? Por más que no lo haya dicho, ¿no? Digo, desde el pensamiento y el sentir del abuelo en ese momento, ¿no? Porque por ordenar las cosas casi me mata. ¿Sí? Lo mismo cuando, ¿no? Desde el sentir de esto, ¿no? Creo un hijo que me dice, che, pero si entra alguien en mi casa, yo lo puedo matar, ¿no? Porque preguntando por la ley, porque si él, ¿no? Lo que queda es del sentir de tu papá y tus tíos, ¿no? Digo, no, no, menos mal que no los mataron a tus padres porque ustedes hubiesen ido presos, ¿no? ¿Desde dónde? O sea, acá, ¿no? Y tu hijo viene el miedo ahí, sí, en ese lugar, y tu hijo acá diciéndote, no, no, pero vamos a averiguar primero lo legal, porque si llega a pasar esto, a ver si puedo matar, si no puedo matar, si, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí quedó el dolor, el miedo de, ¿sí? El casi, ¿sí? El casi pasa esto, se graba como si hubiese pasado. Entonces, si casi lo matan a papá. Entonces, ¿qué es lo que hubiese pasado si lo mataban? Esto. Bueno, todo eso es lo que se trata de evitar. No va a quedar, viste, ninguna hoja del libro sin mirar del sentir de esa escena. ¿Por qué? Porque hay una casa de muerte. Toda escena que me acerca a la muerte, yo ya tengo un archivo guardado de todas las instancias de muerte y casi muerte que hubo en mi historia como Doriana y en mi historia como árbol, ¿no? Entonces, cada vez que yo me acerque hacia algún lugar, se van a abrir carpetas de archivos con lo que es parecido a ese entorno y me va a dar la solución ante aquella posibilidad de muerte, ¿sí? En mi nacimiento.
Mi nacimiento, yo nací re bien, no me morí, no hubo peligro de muerte para mí, pero sí hubo peligro de muerte para mi mamá, porque la partera estaba apurada. Por lo tanto, pregúntame a mí, ¿qué me pasa si yo no llego a tiempo a los lugares? Si yo hago esperar, yo no puedo hacer esperar a nadie. Yo sí puedo, si yo no tengo compromiso con nadie, tengo que ir a un lugar y llego un poquito más tarde, no pasa nada. Ahora, cuando yo siento que tengo que ir a un lugar donde hay alguien que me espera, pues le hacen médicos, turnos, estas cuestiones, ¿no? Tenés que estar, yo tengo que estar antes porque si no llego a tiempo me agarra una desesperación y vos decís, bueno, ahora ya no tanto porque ya lo he trabajado, pero momentos de perder las llaves, por ejemplo, ¿no? Perder las llaves y así todo una cosa así de desesperación, de locura, porque no encuentro la llave cuando vos decís, bueno, listo, llegaré 5 o 10 minutos tarde, no pasa nada. No, yo, ¿dónde está? No, porque ¿cómo voy a hacer esperar a la partera? Si por hacerla esperar 5 minutos, ¿sí? Casi se muere mi mamá. Entonces, queda grabado absolutamente. Entonces, ahora ¿no? Cada lugar que vaya, esa escena se grabó desde todos los lugares. ¿Sí? La dificultad mía de ir a un ginecólogo obstetra, ¿no? Se va, listo, ya está, ya. Bueno, nació mi hijo, no voy nunca más. ¿Y por qué no voy nunca más? Tenés que hacer, bueno, no sé, la medicina dice que tenés que hacerte controles y mirarte. Y yo, nació mi hijo hace 11 años y no fui más. Y ahora dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir porque me estoy revisando el cuerpo para ver el estado en el que estoy, para ver que todo esté bien. Y, y no, entonces recién ahora, después de 11 años, es que empecé, porque ya sané un montón de historias que me acercan hacia esos lugares, ¿sí? Y vos decís, ¿qué es lo que pasó? Y hubo una casi muerte. Por más que no sucedió la muerte, todo se graba para, ¿no? Minuciosamente para que no llegues a ese lugar, no te acerques a ese lugar. Pregúntame cómo nacieron mis hijos. Así, Fue lo que dijo mi así mamá fueron mis partos. ¿Sí? luego del primero. ¿No? Claro, a mi hijo Lucas lo tuve en la sala de parto, no en la sala de parto, sino en la sala común, en la sala de donde estás en la cama mirando televisión tranquila. En esa sala nació Lucas. Porque no llegó, o sea, yo sentí ay, y nació mi hijo. Y no hay molestias, no hay dolor, no hay, ok, yo obviamente me siento feliz porque esta situación, mis partos fueron de esta forma rápidos, fáciles y súper no dolorosos, porque no fueron dolorosos. Eh, ¿Y por qué fue así? Porque mis hijos tenían que nacer así para no hacer esperar a la partera, porque si no me moría yo. ¿Sí? Porque casi se murió mi mamá. Entonces, acá vamos a acelerar, vamos a poner todo lo que hay que poner, ¿sí? Para que eso no vuelva a suceder. Entonces, si eso que hoy está sucediendo me afecta, es porque está evitando el dolor del pasado. Entonces quedó como muy fuertemente arraigado quizá en tus padres este miedo a que si ellos se hubiesen muerto, yo voy preso. ¿Entendés? Y preso sin haber, ¿no? Sí, sí, Hubi- sin haber hecho nada, sin ser ¿Entendés? culpable. El tema de Hoy la no, injusticia dando vueltas, ¿sí? tal cual, digo, no, es un día de caída de fichas y que, digo, qué Se me maravilloso, llegó a porque ver. primero esto, ¿no? Que venís profundizando el síntoma como solución biológica, tanto Sí. en la biología como lo que sucede en el exterior. ¿Para qué? Para un conflicto, un hecho doloroso del pasado, personal Exacto. o Ujú, de nuestra historia más larga, padres, madres, abuelos, bisabuelos. sí. Mira si no será tan fuerte y la lógica que corre detrás, que yo digo, cada vez que me comentan algo con respecto a un síntoma o algo y yo puedo dar mi mirada, sabiendo que del otro lado voy a, por lo menos van a escuchar Ujú, sin el juicio, sino decir, ah, mira, no lo había visto. eh, Siempre traigo esto, ¿no? Chico, pero mira, esto sería, ¿no? Como la solución para esto. Pero fíjate si no hay una lógica detrás de esto que está sucediendo para un conflicto anterior.
Bueno, eso por un lado, digo, ¿no? Y lo más lindo es poder hacer esto sabiendo que estamos mirando los códigos de creación de la vida, de la realidad. Sí. ¿Qué, qué mayor oportunidad y qué mayor responsabilidad pudimos aceptar tener que esta? Digo, es... Y es mirar el tiempo desde el no tiempo. Sí, o sea, estás parado en tu lugar observándote vos como si vos que fue así, o sea, digo un como sí porque para que lo comprenda la gente que no está dentro de la bioexistencia consciente, pero cuando uno está, practica la bioexistencia consciente, o sea, es consultor, da consultas, vive de esto porque, ¿no? Es un trabajo que tenemos, ¿sí? Pero amamos esto que hacemos y percibimos el universo desde vos como creador del tiempo y del espacio, por lo tanto, tus tiempos pasados también los estás creando vos. Y cuando uno observa lo que le está pasando desde, desde ese no tiempo, o sea, yo me estoy observando, Doriana, sí, me estoy observando desde tu abuelo. ¿Entendés? Yo me observo desde, digo, ¿para qué estoy creando, sí? Algo que tiene que ver con las armas y que yo no soy reacia a las armas de fuego. Sin embargo, mi hermano Martín sí tuvo armas de fuego, porque él es soldado del ejército y fue soldado del ejército, entonces eh, hizo carrera de suboficiales dentro del ejército y podía tener armas, entonces él tenía un arma, pero a mí me ponía muy incómoda. Ahora, pregúntame si los cuchillos me ponen incómoda. No, yo amo los cuchillos. Y de hecho, me creo un marido que también ama los cuchillos. Y no solo que ama los cuchillos, sino que ama que estén recontrafilados. ¿Sí? Y pregúntame si alguna vez me dio miedo. No, y están guardados los cuchillos en los lugares donde... Y nunca tuve miedo de los cuchillos, pero sí tengo de las armas. ¿Y qué pasa? Hay dolores en el pasado que quedaron guardados por haber tenido armas de fuego, ¿sí? Que primero haber sido atacados y salvarte de esas armas de Mm, fuego gracias al cuchillo, ¿sí? Porque eso le pasó a mi bisabuelo, o sea, tuvo una pelea con un policía territorial en aquel tiempo, estaba comprando ganados en un lugar y bueno, cuestiones de ebriedad en el medio para defenderse se defiende con el cuchillo cuando el oficial quería matarlo con una Remington que se usaba en aquel tiempo. Entonces, bueno, lo mata al oficial y se lleva el arma y se va, se escapa mi bisabuelo. Él, del lado materno, sí, materno, porque el materno paterno también cometió homicidio en defensa propia. Así estamos, pero el materno. Y se defiende con el cuchillo. Entonces, para mí, desde el sentir de ese tiempo, yo no siento incomodidad, pero sí ante las armas. ¿Sí? Ahora, si alguna vez me imaginé defendiéndome de algo, me imaginé con un cuchillo, nunca con un arma. Ahora, yo no, pero mi hijo Luca descubrió que le fascinan, además de los dinosaurios, las armas. Entonces investiga, sabe nombres de armas alemanas, de armas rusas, de armas estadounidenses, de los nombres, los calibres y cañones y que... Y yo digo, "Ah, es mi hermano Martín, porque Martín era así también a la misma edad, ¿no? Y, y, y por qué, ¿no? Estas ganas de tener armas, ¿sí? Y tiene que estar la historia, y tiene que estar el dolor, ¿sí? Con lo cual acá mis hijos cuando tienen, ¿sí? 11 años, mi hijo Luca tiene 11 años, lo está haciendo para vos también, ¿no? Comprando armas, tal cual. quiere armas, le encantan las armas, ¿Quieres sabe los saber? calibres, quiere saber qué arma se usa para qué situación, ¿no? ¿Qué voy a lograr con este arma? Con este arma destrozo, con este arma apenas rasguño, con este arma así. 11 años tiene, mira. Así Es lo un está niño haciendo de 11, para tal tu cual. creación, ¿sí? Sí, para mi creación. Mm. Eh, pero es así, siempre estoy creando la realidad desde ese no tiempo, estoy mirándome desde quienes fui en aquel tiempo, ¿sí? Fui mi abuelo,
¿sí? Que tuvo que defenderse. Fui mi bisabuelo. Fui mi abuela que tuvo que esconder el arma porque ya andaban buscando a quién hacía, a quién, ¿no? Se había robado el arma. Entonces mi abuela tuvo que salir a la mitad del campo y enterrar el arma porque mi abuelo estaba en peligro. Mi bisabuelo, ¿no? Mi abuela materna tuvo que hacer eso. Entonces, claro, yo soy mi abuela materna y tengo un arma. No, 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 vamos, porque si nos encuentran este arma acá, el abuelo, o sea, mi papá va preso. ¿Entendés? Entonces, yo no quiero armas cerca. ¿Sí? Wow. Y súper profundo. Entonces, yo soy esos ancestros que están temerosos de que pase algo. ¿Sí? Y así, continuando con esto de ser creadores y seguir confirmando que todo es para Ujú, mí, en el momento que estábamos hablando de esto, entra Roberto, que ujú, Roberto es mi abuelo. claro. Ujú, Mirá si no será que estamos sanando el tiempo, que sí. aquel desde el inconsciente que está Ujú, ahí se hace presente para escuchar la historia y comprender también esas polaridades. claro. Así que nada, de esta charla me voy con unas tomas de conciencia de cositas que no había visto en profundidad porque Mm, todavía no las he trabajado en consulta, pero digo, esas tomas de conciencia que uno va haciendo a través de estas charlas son una maravilla. Eso Así- es inmenso hacer esto. exacto, asimismo, fíjate cómo será que uno empieza a entrar en ese ciclo, que con mi esposa compramos un departamento en Pozo Ujú, y hoy nos damos cuenta que quizás en el largo tiempo no nos conviene como inversión, mm, sino que dirigirnos hacia otro lado. Entonces lo pusimos a la venta. claro. Quisimos ponerlo a la venta, pero aquel que lo iba a poner a la venta, no, no, yo ya no me dedico más a eso, o todas situaciones así particulares donde ni siquiera sale a exposición que está a la venta ese departamento que ahora en poco tiempo ya me lo entregan, supuestamente a fin de Ujú, año. Sí, creo que a fin de sí. año o principio del año que viene ya me lo están entregando. Eh, Ahora bien, Pero digo, ¿por no, qué? ¿Entendés por qué no se vende, no? olvídate. Porque, claro, porque si vos vendés, te vas a quedar con la plata en tu casa y van a venir a golpe y Exacto, comando, ¿me entendés? exactamente. Y acá mi hijo diciendo, che, no, para ver hasta dónde podemos. Ya Es si, un montón. si la realidad que vivimos no será el mismo pasado que Mismo. creamos para hacer esta experiencia. Mm. Eso Y encima no es es un el montón, mismo, es el pasado modificado, ¿sí? El tal pasado cual. reparado. Estamos hoy viviendo el pasado reparado ¿no? El pasado ya reparado. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Reparando esos dolores. No, no. Vos querés vender un departamento. No, 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 no lo vendas, ¿no? Si vos lo vendés, va a pasar tal cosa. Entonces, cuando fuiste a vender, a buscar el agente inmobiliario para vender el departamento, no, no, yo ya no hago más eso. No. Vas a ir a dejar en la inmobiliaria y vas a preguntar y te dicen, no, no, departamentos en Pozo acá ya tenemos y la verdad es que no te tomamos Y vos decís, pero ¿cómo no? No. Ah, cosas imposibles, eso que te dicen, bueno, pero todos te dicen que no. Sí, a vos todos te van a decir que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dolor del pasado, porque desde tu creación, desde la creación de tu realidad, esto es lo que pasa cuando cuando el tiempo se abre. Cuando Sí, se abre es para solucionar un dolor. tal cual, tal cual. Ujú, Y segundo, desde donde lo atravesamos es qué nos genera o qué quizás nos frena, porque uno quiere hacer una acción y sucede esto. No, yo ya no nos dedicamos más a esto o no aparecen los vendedores y vos decís, che, pero pará, el otro vendió y ya no te llega la ujú, posibilidad. claro. Donde está, quizás Ujú, estás abierto a una oferta distinta, como para decir, bueno, chao, no, mejor, mira, me va a rendir más esto, salgo de acá y no sucede. ujú, tal cual. Eh, Ahora, cuánto de una charla totalmente
que parece aleatoria en nuestra realidad, pero que en realidad te está diciendo, te está tocando el hombro y, che, acordate que allá el dolor, las emociones que quedaron por expresar, la posibilidad de perder a tus papás, bueno, todo eso puesto acá en una charla que pareciera totalmente hasta Ajena a eso, ¿no? ajena a ¿Viste? eso, ajena a eso. No, Mm, es como bien acá dice, aprender a saber protagonizar desde las posibilidades de sanar. ujú, sí. Maravilloso. Ustedes siempre estamos sanando. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Mm, Eh, Uno lo vive con dolor. Sí. Es una, uno tiene que accionar, ¿sí? Uno sí en la vida, sí o sí, siempre tiene que accionar, ¿sí? Siempre tiene que tomar decisiones. Cuando uno no es consciente de que estas decisiones que yo tengo que tomar, ¿sí? No salen de este tiempo solamente, sino que también salen de una identidad inconsciente del pasado que también soy, ¿sí? Y nunca vamos a hacer esas identidades. No tienes tan cerca, esto es tu árbol, de tu árbol. No, no sos una identidad inconsciente de Manuel Belgrano o de San Martín. No, no. Vas a resonar con ciertas cosas quizá por la historia, pero está más cerca. ¿Vos acaso es tu abuelo, tu abuela, ¿sí? Tu tío, tu tía, ¿no? Tu bisabuelo? Y no te vayas más de tatarabuelos, ¿sí? Hasta los tatarabuelos revisa bien porque esta historia, esto que te está pasando, o el miedo de que suceda algo en el pasado ya sucedió, ¿sí? Y cuando uno lo observa desde todos los tiempos, logras encontrar la lógica que creó y que potenció el deseo que estás sintiendo por tomar una acción ahora. Y acá podés decidir, decís, ah, pero no era yo quien estaba decidiendo, yo estaba decidiendo esto en base al dolor de pasado. Ah, no lo hago, no tengo que hacerlo, si no soy yo. No mirás a tus ancestros o lo trabajás en vos y decís, no, ya está. ¿Sí? O a veces, si el miedo persiste, vas y empezás a trabajar en vos para poder sanar esos tiempos y no volver a sentir ese miedo. Pero, sí, a lo que voy es que todo el tiempo cuando suceden las cosas están sucediendo para reparar el dolor del pasado. Entonces, eso que hoy te sucede está solucionando un dolor. Cuando vos conoces ese dolor, muchas veces decís, wow, mira todo esto que estaba pasando para... porque está bueno ponerse en ese lugar de ese otro que vivió el dolor, ¿no? Pues mm. sí, yo estoy solucionando esto, ¿no? Por ejemplo, no vendo mi casa, no logro vender mi casa y yo quiero vender mi casa y no logro vender este departamento por el dolor del pasado. Y cuando vos te parás en tu papá, por ejemplo, ¿sí? Viendo la posibilidad de que su papá se muera y de que lo acusen a él, de quedarse con un Sí, dinero, en este caso su ¿no? suegro. ¿No? Y de su suegro, ¿no? Pero, y yo me detengo ahí y digo, no puedo más que llorar, ¿sí? Y abrazar a mi papá y decirle, ay, tranquilo, papi, está bien, ¿no? Eh, Voy a trabajar en mí para que poder, ¿no? En mí y en esta historia que vos pasaste para poder después vender el departamento tranquilo, pero es un miedo, tenés miedo. Y vos decís, ah, claro, es por eso que no se vende el departamento. Ah, bueno, te abrazo, papá, porque entiendo el dolor de lo que estás pasando, ¿sí? Y por ahí podés agarrar y hasta decir, bueno, por ahora no es necesario venderlo. Y capaz que después, más adelante, sí logras venderlo a un mejor precio, a un Tal mejor, cual. ¿me entendés? O sea, Sí, o sí, viene justo alguien como y te sucede. toca el hombro y te dice, che, no querés vender tu departamento, que justo me conviene vivir ahí, ¿no? Digo, Claro, tal cual. Y eso, paga ese plus, ¿viste? Que claro, uno no, que es el tesoro no detrás tenía del síntoma. esperado. El tesoro detrás del Exactamente, síntoma. sí, Ujú. sí. Eh, uf, no, Es muy lindo, sí. es muy lindo, muy de, che, están todas las posibilidades ahí. De hecho, bueno, Mm, esta semana tuve mi consulta el lunes, así también arrancamos. No solo claro. la etapa laboral, Muy bien. sino Sí.
sino que también desde el trabajo interior más profundo, que es la consulta. En la consulta, que Ujú, son 2 horas por mes, donde uno se detiene el no tiempo para meterse más ujú. en ese no tiempo, para descubrir el desde dónde atraviesa lo que atraviesa en la vida. Sí, Eh, que me llevó a una reflexión hermosa durante toda esta semana para darme cuenta, ¿no? También mi síntoma de desde dónde, ujú. eh, que como vivimos dentro del síntoma, no lo podemos ver si no nos detenemos y quizás nos vamos poniendo esos mensajitos ahí, esos instantes semillas para ir encontrando la sutileza y poder decir, ah, che, pará. Además de todo eso que expresé, que pude ver, que fui reparando, que fui poniendo en su lugar, que fui desinflando, Ujú. acá hay mucho más, ¿no? Digo, y la diabetes como un síntoma, yo digo que es muy amplio. Es un síntoma que tiene un montón de aristas eh, que ya las vamos a descubrir para encontrar. Y Porque calculo que esta escena que vos decís también tiene su arista diabética, esta la de tu abuelo. Porque uno cuando habla de diabetes, ¿sí? Además de hablar del arquetipo de azúcar como, o de mm, dulce, ¿sí? Como el amor, también hablamos del azúcar como energía inmediata, ¿sí? Energía al acceso para tal cual. salir corriendo o al acceso para sobrevivir en este entorno en el que, ¿me Mm, entendés? O sea, si yo hubiese sido más rápido, si hubiese tenido mayor energía, si hubiese sido más joven, o sea, la diabetes que viene es el azúcar de inyección como para que, ¿no? Salir, ese plus accionar ese plus de energía que yo necesito como para levantar un muerto, ¿sí? Como para levantar algo ¿no? que se está por morir o algo por el estilo para y proteger salir mi casa. corriendo para proteger mi casa, ¿entendés? Acá se cierra, ¿no? La célula y no recibe el azúcar y el azúcar queda en sangre. Entonces acá se cierra la puerta de la casa también, o sea, para Tal no cual. dejar entrar al ladrón o aquel que represente, ¿no? Y en esto de qué cuestiones habrá, ¿no? En representación del amor en estas personas que vinieron y hicieron todo esto, ¿sí? Porque además redujeron toda la cuadra, o sea, no es que es un trabajo que se hizo medio, y hasta te podría decir, ¿no? Medio raro como para el valor de una casa hacer semejante movimiento, ¿no? Sí, Pero no, no, qué cosas también puede llegar a dar vuelta, pero eso tiene su cuota de diabetes, digo, de azúcar, de necesidad de azúcar, de ese shock de energía que necesito para escapar, para poder llevar adelante esta situación de peligro. sí, no solo eso, sino también el dinero como energía. Mm, Porque me re, quitan sí. el dinero y es la energía que me Mm, permite a mí impulsarme para desarrollar mi actividad o para crecimiento y demás, mm, y que en este caso me mm, la están sacando. Entonces, ujú, también, ¿no? Tenerla disponible acá a nivel cuerpo, disponible mm, no solo para defender, para salir corriendo, para hacer ese alfa, ese Hércules, claro. eh, cerrar, no, sí, sí, Ujú, hay tanto sí. que es muy lindo, es muy profundo. Ujú, Y nada, en este transcurso de esta semana fui ahí como observándome y anotando, claro, desde este lado lo estoy viviendo y es todavía lo ujú, que me está mostrando eh, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir ahí fortaleciendo mm, y creo que fundamentalmente está muy relacionado con mi relación con mi mamá y el ujú, desde dónde, ¿no? Mamá, útero, sí. digamos, no podía ser de otra manera que yo también no pueda llegar tarde a algún lugar o hacer esperar a alguien, porque antes de eso mi hermano falleció debido a que se Ujú, demoró el parto, se lo tuvieron claro. que inducir, nació por Ujú, forceps y todo lo que vino después, todo el desencadenante que a los 5 días ujú, termina falleciendo. claro. Ujú, Eh, y que yo nazco prácticamente en el ascensor del Hospital Posadas.
sí, Así, mi mamá ujú, dice, no, no, yo lo tuve como así, los escupí, decía mi mamá. sí, Claro, sí, sí, sí. el cuerpo reorganizándose para que no vuelva a pasar eso que pasó al principio Y vos decís, y el y dolor. vos decís, ¿cómo lográs? O sea, ¿cómo lográs? O sea, ves muchas mujeres, digo, yo vi muchas mujeres pasar por las salas de parto en las que yo estaba y la situación era muy dolorosa, tenían que pararse, caminar, se agarraban la espalda. ¿Qué es no? Lo que hace que cambie tanto de un parto a otro, además, o sea, una mujer que vivió, yo viví 4 partos, ¿sí? Todos naturales, ¿sí? Y, eh, y si fuera por mí, por Doriana, ¿sí? Por las instancias de parto, yo tendría más hijos, ¿por qué? Porque la sensación de serotonina y dopamina que se libera luego de que nace el bebé en la instancia de parto es, ¿no? Esa cantidad de raudales de hormonas que transforman y te transforman a vos como hembra que acaba de tener un cachorro y que no querés que nadie se acerque y estás con tu cachorro y lo mirás y ves la perfección nacida en tus brazos y esas instancias de parto para mí fueron maravillosas. Y desde el primer parto, que en el primer parto descubrí el dolor de parto, luego de que rompí bolsa, porque yo no había tenido contracciones, entonces rompí bolsa y inmediatamente empezaron las contracciones, pero hasta ese momento no había tenido absolutamente nada de contracciones, ni de molestias, ni nada. Yo rompí bolsa y empezó el trabajo de parto, pero ese trabajo de parto duró 1 hora, nada más. O sea, que en 1 hora mi cuerpo ¿no? desarrolló todo un mecanismo de apertura de los huesos, de muscular, de tensiones musculares, de distensiones, ¿no? Para que nazca mi hija en solo 1 hora. En solo 1 hora. Ahora, el dolor que yo sentí en ese momento fue impresionante. Al siguiente parto el dolor ya no fue tanto, yo ya iba como más consciente mira, ya sé qué es lo que me va a pasar, ya sé lo que... Y no sentí tanto dolor, ¿sí? El trabajo también duró 1 hora, el trabajo de parto, o media hora nada más, porque me acuerdo que tuve como un poco de contracciones sin romper bolsa, me rompieron bolsa y ahí empezaron las contracciones fuertes, entonces por lo tanto ese trabajo de parto duró media hora. ¿Sí? Y ya mi hija Amal estaba naciendo. Ya con mi hijo Enzo, yo ya sentía molestias nomás, no sentía contracciones, pero por lo visto esas eran contracciones, porque cuando yo llegué a la clínica, porque estas molestias eran cada 3 minutos, eh, llego a la clínica, ya tenía 8 de dilatación, entro a la sala común, dejo las cosas, me llevan a preparto y Enzo nace en preparto porque no alcancé a llegar a la sala de parto. Y ya después Luca ni siquiera llegó a preparto y ni siquiera tuve contracciones fuertes. Entonces, el cuerpo se va perfeccionando siempre para evitar el gran dolor, ¿sí? Entonces, vos acá lo único que hiciste fue decir, che, el primero no tiene que ser mío. Mm. ¿Entendés? Porque no tengo que hacer yo el trabajo, ¿sí? Entonces lo hizo Annie por vos, ¿entendés? Y acá dio a luz, ¿no? Y bueno, y los otros sí, ya los otros sí puedo hacerlo yo el trabajo, ¿entendés? Porque en este núcleo, la tarea o sea, el dolor que yo traigo porta esa historia. Entonces la reparé, la recontra reparaste. ¿Entendés? Y todo el tiempo estamos haciendo eso, perfeccionando. La naturaleza siempre se perfecciona. Entonces, aunque en tu universo hayan cosas que no te gustan y esto que no te gusta está puesto en tu universo hoy porque tu naturaleza se perfeccionó. Se perfecciona hasta el punto de crearte un síntoma para reparar el dolor del pasado. ¿Entendés? Entonces, si este síntoma no te gusta, es porque hay un dolor en el pasado. Para que tu realidad cambie, yo tengo que trabajar sobre los dolores del pasado. Pero no significa que esto esté mal lo que te está pasando. Está súper bien. Lo que pasa es que no sabes qué dolor estás reparando con lo que hoy te sucede.
Entonces, cuando vos descubrís cuál es el dolor que estás reparando con lo que te sucede, y en un ciclo de consultas vas hacia ese dolor, y desde ese dolor ¿no? expresás todas las emociones que quedaron ahí guardadas, tu realidad cambia, porque ya no es necesario reparar el dolor. El dolor se reparó en el momento en que sucedió. Y vos decís, bueno, pero no fue real que fuiste al pasado y fuiste y evitaste que pasara eso. No, no, nadie habla de evitar lo que sucedió. Lo que sucedió no se pudo evitar, no se puede evitar. Lo que nosotros hacemos cuando viajamos a ese pasado es expresar las reales emociones viscerales y arcaicas que quedaron guardadas porque sucedió lo que sucedió. Porque al fin y al cabo no, el problema no es lo que sucedió, sino las emociones que yo me guardé y no expresé. ¿Sí? Entonces, no cambiamos escenas en el pasado, se trabaja sobre lo que ya sucedió y se expresando las emociones sobre eso que pasó. ¿Sí? Y ahí cambia la realidad, porque en el momento en el que sucedió, uno expresa sus emociones. Bueno, pero ese tiempo ya pasó y no estamos ahí, no importa, para el inconsciente, real es igual a virtual y, no, y es atemporal. El inconsciente percibe todo el tiempo en un solo instante. Para tu inconsciente, hoy sos vos de Estoy 43 entrando, años, ¿me entendés? O sos vos de 13 años, sos vos de 10 años, de 5, sos todos a la vez. Entonces tu inconsciente te va a dar la solución hoy, por ejemplo, para tus 11 años. Porque tu inconsciente hoy te daba un hijo que te generaba una angustia, diciendo, preguntándote cuestiones de armas y todas esas otras cosas, y en realidad está colaborando con el dolor de tu yo de 11 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a mis 11 años para mi emoción y expresar todo lo que tengo para expresar ahí. O bien, ¿no? sí, sí, Tomar conciencia, a veces tomando conciencia ya se tomando soluciona. conciencia, sí, porque también uno es pasarlo por el cuerpo, poder, che, poner en evidencia que esto que Ujú, está sucediendo hoy es la solución para ese pasado aparente, que en realidad es una creación, que esta es la parte más, quizás más difícil a veces de procesar y la mente dice, no, para, no, no, ¿qué me estás diciendo? ujú, Porque bien decimos, no vamos a ir a cambiar la historia, pero los actores de esa misma historia, en este proceso en el que vamos trabajando, esas escenas, quizás vienen y te empiezan a contar otra cosa de esa misma escena. Y creo que ujú, no hay consultor que no haya atravesado eso, y consultante también, ¿no? Que haya hecho un ciclo de consultas largo, ujú, va a experimentar eso, de que, che, pero a mí me contaron una historia de tal situación que entré en los ejercicios que hacemos durante las consultas, pude atravesar el dolor, pude expresar las emociones, pude tomar conciencia y encontrar el hilo lógico que había creado esa escena, aparentemente desde un pasado, pero creados para mí desde este presente, y que venga alguien que había participado y te diga, che, no, pero no fue así. ujú. Sí, 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 pasa. Y ahí es donde Y dice, wow, ¿qué pasó acá? ya lo cambié. ¿Cambié el pasado? Con el hecho de expresar, de tomar conciencia, de ponerle lógica a eso. Claro que sí, claro que sí. Porque, ¿por qué cambiamos? O sea, ¿por qué se cambia ese pasado? No cambiamos las acciones, lo que sucedió, sino los sentires, ¿sí? ¿Y qué sucede con los sentires? Porque cuando uno no expresa la emoción real que está sintiendo ante lo que esté sucediendo, lo que creamos es una presa, no un depredador, ¿sí? O sea, en vez de nos desvalorizamos. Eso es lo que sucede cuando uno no expresa la emoción real, salvaje y kinestésica que tiene guardada. Cuando uno no expresa esa emoción, se desvaloriza, ¿sí? Y vos decís, ¿cómo que se desvaloriza? Claro,
Si existe un solo motivo por el cual vos no expreses lo que querés expresar es porque te estás desvalorizando, porque hay algo que es más valioso que esto que vos sentís, con lo cual vos no expresás lo que tenés para expresar, ¿sí? Entonces, desde el inicio es desvalorización no expresar emociones. ¿Sí? Entonces yo me desvalorizo cuando no expreso la emoción. Y si yo voy a un tiempo en el cual me desvaloricé mucho por no expresar lo que sentía y de repente vuelvo a resentir ese tiempo, vuelvo a sentir, a vivir esa escena y expreso la emoción que no había expresado antes, ¿sí? Esa persona aprendió en ese momento que puede expresar las emociones, ¿sí? Y se transforma en un ser más valorizado. Entonces, ese es el cambio que se realiza. Por lo tanto, esa apertura temporal que dicen que se bifurca, ¿no? Porque deja de ser que es ahora otra línea temporal, que en realidad es todas las mismas, ¿sí? Son todas las mismas. Es un único universo, es tu universo, el único que existe, con todas sus líneas temporales, absolutamente todas sus posibilidades, ¿sí? Es como ¿no? El bosón de Higgs, ¿no? Que habla que, ¿no? que los átomos, los electrones de un átomo no están identificados donde están. Existe un campo de probabilidades donde puede llegar a aparecer un átomo, que con determinadas ecuaciones se dice aproximadamente por dónde puede pasar un electrón. Pero sí, pero no es certero, porque es un campo de probabilidades. ¿Sí? Existen millones de posibilidades de que parezca por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿sí? Pero no, son probabilidades. Bueno, el universo es todo un campo de probabilidades, que yo voy a sintonizar una de esas probabilidades a medida que voy sanando o a medida que voy tomando una decisión. Es una de esas probabilidades, son millones las posibilidades que existen, ¿sí? Cuando nosotros vamos a esos tiempos, en consulta, a expresar las emociones salvajes, desde vos hasta todos tus ancestros, se vuelven seres más valorizados. Por lo tanto, esas posibilidades de desvalorizado van desapareciendo. ¿Entendés? Entonces, eh, ponele, ¿no? Fuiste a tu abuelo, expresaste sus emociones salvajes kinestésicas, de repente tu abuelo es un ser más valorizado. Entonces, cuando se encuentra de nuevo ante una bifurcación de desvalorizarme o valorizarme, va a elegir valorizarse. Por eso es diferente y por eso te dicen después, yo recuerdo que eso no fue así. Sí, cuando antes te habían contado otra cosa, o sea, yo creo que la mayor parte de los consultores hemos vivido eso con nuestros padres, por lo menos yo con mi madre, he trabajado, ¿no? Le he preguntado un montón de veces los datos para trabajar en una parte de la consulta que se llama análisis de proyecto y sentido. Y ella siempre me contó una historia determinada, ¿sí? La segunda vez que le pregunté, ¿por qué? Porque yo le pregunté una primera de una historia que siempre había contado, una vez le hago las preguntas, me cuenta esa historia, y la segunda vez, segundo ciclo de consultas que inicio, en el que ya existía el análisis de proyecto y sentido, y que le voy a preguntar los mismos datos, le pregunto sobre esta historia y me queda mirando como si estuviera loca. Me dice, no, eso nunca pasó, no fue así. Yo digo, ajá, bien. No, me equivoqué, man. Digo, por ahí capaz que se me mezclan las historias con las de mis consultantes. Yo sé, yo tengo los datos de lo que fue ese pasado y que hoy ya no está así. ¿Por qué? Porque hoy tengo una madre más valorizada que no hubiese permitido que pasara eso que pasó en aquel tiempo, que a ella misma le pasó. ¿Entendés? Y vos decís, No sé, no es importante cómo suceden las cosas. Lo que es importante es que la única forma de que sucedan cosas maravillosas para mí es que yo sane, yo me sane. ¿No? Que si el universo sale de mí, lo único que tengo que hacer es trabajar en mí. Entonces me molestan y me duelen los incendios forestales.
trabajaros en vos, los vas a encontrar, yo te garantizo que los vas a encontrar. Y yo no tengo tíos bomberos, una camada de, digo, tíos varones y primos bomberos. ¿Cómo no me van a afectar los incendios? ¿Sí? Entonces tengo que ver, tengo que trabajar en mí si me afectan realmente, ¿sí? Si no, no lo hagas. Pero de aquello que te afecta, la única persona que lo puede trabajar es vos en vos. Y, Que, y, y, y decime digo, si no es hermoso eso. No te da mira, soberanía sobre todo tu universo. sí, y no solo eso, sino desde donde decidimos ejercer una profesión. Porque Claro. digo, mi Ujú, papá fue bombero voluntario en ujú, su eh, ujú, inicio de adultez, ujú, y en la que él, un día, creo que era para un 21 de septiembre, que, bueno, no sé, había habido un incendio y mi papá ya tenía arreglado que con mi mamá se iban a ir de picnic. ujú, Bueno, suena la sirena, no sé a qué hora habrá sido a la mañana, se va a preparar todo y su padre le dice, Luis, dice, ya arreglaste con Lili que tenés preparado para ir a festejar el día de la primavera, no vayas. Ese, ujú, ese día el camión de bomberos, o casualidad, sale con la mitad del tanque lleno, ujú, vuelca en una curva famosa acá en la zona de Merlo y, bueno, creo que fallecen algunos de sus compañeros, otros que sufren heridas graves y demás. ujú, Eh, Ahora bien, ¿desde dónde ejercía ese voluntariado de bombero? ujú. Seguramente debe haber historias de incendio más atrás, Seguramente. donde él inconscientemente estaba eligiendo eso. Ahora, te cuento la historia de mi papá, pero te cuento la historia de un consultante, Ujú, donde él se dedica a trabajar en piletas, digamos, es ujú. profesor de educación física, pero en temporada, digamos, de verano, trabaja como, ¿cómo se dice? Como Es guardavidas. de guardavida Como guardabas. y, Ujú, y administrar piletas. Y resulta que, no recuerdo si era el padre de su madre o el padre de su padre, que muere en un incendio en una fábrica. Él sí. trabaja, En una digamos, pileta. una Sí. pileta. ¿Para qué? Para que no Agua haya llena. riesgo, exacto, Ujú. Agua, que exacto. haya mucha, Agua, sí. voy a estar metido en el agua, cosa de no haya Ujú, riesgo ujú, porque es más, el guardavida que hace ujú, cuidar a aquellos que pasen por una situación que quizás se están ahogando, bueno, todo lo que pueda llegar a pasar en una pileta. Este abuelo de él se mete, volvía a su casa de trabajar y ve que una fábrica ujú, estaba incendiando y se mete para rescatar a la gente que estaba dentro. ujú. Digo, ¿en qué momentos decidimos algo? ¿Lo decidimos en el presente o Nada. decidimos en el pasado? Y como bien vos En el decís, pasado. como esta es la mejor solución Ujú, para eso que pasó antes. Y en ujú. el trabajo interior es donde vos vas a encontrar el vivirlo en Dharma. O decir, ya Ujú. no lo necesito más para mi vida Exacto, y podés cambiarlo. y poder cambiar eso. Amigo, te aviso, me Sí, queda como, no sé si 2% de batería, 2 creo. Y está no, del enchufado el teléfono. teléfono, está Uy, enchufado, cargándose, pero no se carga. wow. No carga, así que, y lo tengo Bueno, enchufado, mirá que lo enchufé y lo cambié desenchufar y ahí de volver a lugar. enchufar, a ver si Ah, capaz voy a que ahí ver que, toma. Bueno, sí, terminaremos el vivo donde cualquier el cosita te aviso por inconsciente. las dudas, tal cual. Porque además se prende el teléfono como que está cargando, se prende el Wow. teléfono, el brillo está, solo que no carga la batería. Está enchufado, aparece enchufado y todo. Mirá vos, che. Bueno, Así que, y estuve observándolo, ¿viste? Porque decía, qué raro que no, que se ve con el icono de que está cargando, pero no carga. No.
está como el 2% de batería. Y bueno, haremos hasta que se apague. Así que, eh, Eh, Mirá qué bueno qué esto que loco, trae ¿no? acá. Ujú. Dice la preocupación por el Lidia. Ujú, holocausto, sí, Lidia. ujú, Y ayer en ujú, consulta trabajamos la mm, preocupación de un niño ujú. porque sus padres se la pasaban escuchando la radio en la época de guerra y que él Sí. con esa edad de 5 años, que lo que tenía que hacer era jugar y divertirse,